Bueno, retomando el programa del día de hoy, continuamos con la presentación del Plan Nacional contra la Hidatidosis, que nos va a hacer esta presentación la referente del tema del Ministerio de Salud del Departamento de Enfermedades Transmisibles, Carolina Cifuentes, quien nos expondrá la actualización y el trabajo que se está haciendo en este plan integrado contra esta enfermedad. Hola, muy buenos días. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí. A ver, voy a correr esto. No, después desaparece. se ve súper bien. Ya. Vamos. ¿Ya está grabando, Pati? Sí, Sí, ya. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Cifuentes, como mencionó Patricia Contreras. Yo estoy a cargo o soy referente del Plan Nacional al componente Atención al Paciente desde la División de Prevención y Control de Enfermedades del MinSal. La hoja de ruta de esta presentación, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes generales de la enfermedad, el contexto de la región de las Américas sobre la hiatidosis, el programa de eliminación de OPS en cooperación con Panaptosa, cómo está la hiatidosis potenciada en la Estrategia Nacional de Salud en este periodo 2021 a 2030, cuál es la situación nacional de la enfermedad, mostrarle un poquito acerca del plan nacional, cuáles son sus ejes, el objetivo general, los resultados esperados con respecto a lo que es la atención, el componente atención del paciente, y por último hablar un poquito sobre la estrategia de la prevención y control de la enfermedad, que es una mesa integrada que trabaja el Ministerio de Salud en todos sus componentes. Bueno, mencionar que la hiatidosis es una enfermedad zoonótica, parasitaria, que se transmite al ser humano a través de la ingesta de estos huevos de Echinococcus granulosos al ser humano. Pero para que se pueda dar esta enfermedad o la transmisión o mantener el ciclo de esta enfermedad. Caro, no avanza la presentación, todavía estamos viendo solamente la portada. Ah, a mí ya me avanzó, por eso A ver, descomparte y vuelve a compartir. ya. ¿Ahí se ve la segunda o sigue? Se ve la segunda hora. ¿Y ahora? ¿La tercera? ¿El Sí, ciclo? ahora sí. Ya. Quiero mover esta pestañita acá. Ya. Entonces, como yo les decía, para que se pueda dar el ciclo, o sea, la transmisión, existe un ciclo de la enfermedad, que necesitamos tener un huésped definitivo, que en este caso es el perro o otros cándidos, pero principalmente en nuestro país es el perro, y tener un huésped intermediario, que son las ovejas, caprinos, el cerdo, el bovino, ovino. Entonces pasa que cuando el perro está infectado, elimina los huevos a través de su materia fecal, contaminando ya sea los suelos, alimentos, principalmente en el sur. A veces las huertas quedan abiertas, donde el perro transita libremente por esta zona, entonces pueden contaminar los alimentos, el agua. Entonces el huésped intermedio se alimenta, ya sea del pasto, toma agua con estos huevos de la materia fecal del perro, y genera en su cuerpo quistes, principalmente también en el hígado, en el pulmón, y una vez que estos animales son faenados, las vísceras que presentan estos quistes se las dan a los perros, y así el ciclo se mantiene justamente de latidosis. ¿Y cómo nosotros nos infectamos? Nosotros también somos un huésped intermedio, pero de manera accidental, justamente por la ingesta de estos huevos, ya sea por aguas contaminadas, alimentos contaminados, y también tiene que ver el contacto directo que tenemos con los perros. Estos perros que están infectados por lo general también mantienen en su pelaje los huevos de Echinococcus, y nosotros al jugar con ellos, a dejar que nos lamen la cara, a no tener un cuidado del lavado de manos, podemos tener el riesgo de ingerir estos huevos y justamente también enfermarnos, y pasa lo mismo que los otros animales. Generamos quistes principalmente en el hígado, en el pulmón,
y también pueden ser en otras partes del cuerpo como el corazón, el cerebro y también en los huesos. Como modo de antecedentes generales sobre esta enfermedad, mencionar que la Organización Mundial de la Salud estableció la hiatidosis como una enfermedad desatendida, con una distribución mundial. También mencionar que los Objetivos del Desarrollo Sostenible establece que como meta para el 2030 esta enfermedad como eliminación, ¿ya? También mencionar que esta enfermedad puede presentar síntomas clínicos graves, incluso en la muerte, dado principalmente cuando se rompe el quiste de manera accidental. Esto puede generar shock anafiláctico o también otras complicaciones como decía, la ruptura del quiste, lo que puede generar siembras hiatídicas con la producción de nuevos quistes o la infección justamente de estos quistes. Y esto a la larga también puede generar discapacidad o largos periodos de ausentismo tanto escolar y laboral, dado que una enfermedad que yo les mencionaba, o que es una enfermedad que se adquiere en la infancia, y tiene mucho sentido también, porque donde más tiempo tenemos contacto, los niños tienen harto contacto con los animales, están más cerca del suelo, entonces existe más riesgo de justamente de poder ingerir estos huevos, y a pesar, y durante la adultez, este quiste va creciendo poco a poco y va generando esta sensación de masa porque va comprimiendo otros órganos, y es ahí donde empiezan las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Pero sin embargo es una enfermedad que se puede haber adquirido en la infancia, y eso a la larga genera justamente que cuando se detecta el quiste ya está un quiste grande que necesita cirugía, que necesita hospitalización, y por ende esto también va a generar costos asociados a la atención de salud, a un autismo laboral o escolar, dado que si yo detecto oportunamente estos quistes, puedo tener una opción de tratarlos farmacológicamente y no llegar a la cirugía. Esto también genera pérdidas económicas con respecto al decomiso de vísceras justamente en animales de producción, como son los caprinos, los bovinos, las ovejas, ¿ya? Dado que es una enfermedad que es multifactorial, que no solo afecta al ser humano, sino también a la parte ganadera, y son varios componentes que tienen que participar en instituciones para que se pueda controlar esta enfermedad, es que es priorizada en la Estrategia Nacional de Salud en el periodo 2021-2030 desde su eje estratégico de las enfermedades zoonóticas y vectoriales. Considerando también, como yo lo mencioné, que los objetivos de desarrollo sostenible establecen como meta para 2020 la eliminación de esta enfermedad, es que también se elabora un plan de eliminación a nivel de las Américas para el año 2030. Con respecto a la situación de la región de las Américas, en el 2022, la Organización Panamericana de la Salud elaboró un informe donde menciona un poco cómo es la situación de la hiatidosis en la región. Y durante el periodo 2019-2021 se notificaron alrededor de 9.500 casos, siendo Perú el país que más casos notificó en este periodo. También es importante mencionar que casi el 16% de los casos ocurrieron en menores de 15 años. ¿Por qué se hace este monitoreo en los menores de 15 años? Porque se entiende que es lo más, como es una enfermedad que se adquiere en la infancia, es posible que el ciclo aún siga activo. Por lo tanto, ahí la idea es justamente hacer estrategias de control y prevención, ya sea en la vivienda o en el sector donde se notificó el caso, justamente para evitar que esta enfermedad siga transmitiéndose. Se confirmaron alrededor de 111 muertes de hiatidosis, y no es menor mencionar que casi el 30% de los casos que se notificaron de muerte por esta enfermedad fue en Chile. Como ustedes pueden ver en el gráfico de abajo, por lo menos el promedio de casos notificados iban alrededor de los 4.900, 5.000 casos, y claramente durante el 2020 y 2021 hubo una disminución significativa, y esto también está asociado a la pandemia, así como pasó en otras enfermedades también que hubieron una disminución de sus notificaciones, entendiendo en la contingencia que
no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial estaba el COVID-19. Bueno, en el otro gráfico se muestra también que Perú es el país que más casos notifica, y en los casos en la proporción en menores de 15 años, nosotros no estamos tan lejos de la realidad de los otros países como Perú y Argentina, que fueron los que justamente notificaron en este informe. Como existe esta meta que para 2030 se puede eliminar la enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud, en cooperación con Panaftosa, creó un programa regional de eliminación de la equinococosis quística y atidosis, en la cual se elaboró un plan de acción al 2029 con estrategias para poder eliminar esta enfermedad. Y en este programa regional, los países que fueron representantes para poder elaborar este plan de acción fueron los Ministerios de Salud de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Y tiene como estrategia, objetivo justamente es poder elaborar o definir puntos de intervención en relación a estrategias para interrumpir el ciclo de transmisión de la enfermedad, y justamente con esto poder reducir la incidencia y la prevalencia. Y este plan de acción justamente tiene plazos establecidos, objetivos deseados, y justamente nosotros somos parte de este plan de acción y de este programa regional que como Ministerio de Salud tomamos el desafío de poder elaborar. Este programa o este plan de acción principalmente cuenta con 4 ejes de intervención. Uno tiene que ver con el fortalecimiento de la vigilancia, el diagnóstico, ya sea en humanos y en animales. Aquí en nuestro componente está clarito y solo, que es la atención de los casos de humanos. Existe otro componente que es la intervención de los hospederos y de animales, y por supuesto la educación sanitaria. Y la idea es que con estos 4 ejes de intervención, el objetivo justamente es poder reducir la incidencia y la prevalencia de la hiatidosis, alcanzando los próximos 0 casos en países que son integrantes de este programa. Es por ello que nosotros como país tomamos este desafío de que para el 2030 poder eliminar la enfermedad, y es por eso que está dentro de las enfermedades zoonóticas priorizadas de la Estrategia Nacional de Salud para el 2030, donde dentro de los resultados esperados justamente tiene que ver y está el componente de atención al paciente, que es con fortalecer la detección la detección precoz y el tratamiento oportuno de los casos notificados de hiatidosis. La situación nacional de esta enfermedad, bueno, mencionar que es una enfermedad de notificación obligatoria diaria. Esto quiere decir que cuando yo confirmo el diagnóstico, debo notificar a la autoridad sanitaria, porque a través de esto se despliegan una serie de intervenciones de otros componentes. Cuando se notifica a la unidad de epidemiología, automáticamente esta unidad le informa a zoonosis para que pueda hacer una investigación en el lugar para ver si existe transmisión activa del Echinococcus granuloso, y así poder hacer estrategias o intervenciones relacionadas justamente para prevenir la nueva transmisión. Es una enfermedad que es endémica en nuestro país, sin embargo no es homogénea, se da principalmente en regiones de ganadera, ¿ya? La especie encontrada actualmente en nuestro país es el Echinococcus granuloso, por eso solo nosotros tenemos en este momento la hidatidosis. En el periodo 2018 al 2022 se han notificado alrededor de 1.647 casos, o una tasa promedio de 1,7 por 100.000 habitantes, al igual como lo menciona el informe de las regiones de las Américas. Durante el 2020 y 2021 tuvimos una disminución significativa de los casos, casi se redujo a la mitad en el 2020 y un poco menos en el 2021, ¿ya?
Así como podemos ver los egresos hospitalarios de los últimos del 2018 al 2021, si observamos, son el doble incluso de los casos notificados. Aquí podemos suponer muchas hipótesis. En una de esas puede ser incluso la subnotificación de los casos, o puede ser bien que en su primera instancia un centro de salud su caso no fue resuelto de manera óptima. Con respecto a la distribución por sexo, nos damos cuenta que no existe una diferencia entre hombres y mujeres. Si nos damos cuenta, casi el 50 y 50% son los casos notificados en este periodo. No podríamos decir que los hombres o las mujeres padecen esta enfermedad, da por todos iguales. Con respecto a la edad, nos podemos observar que por lo general esta enfermedad es notificada durante la edad más productiva. Por ende, es importante la detección oportuna de estos casos, porque esto va a determinar justamente la calidad de vida de estas personas, porque están justamente en una edad productiva. Entonces esto puede afectar de manera negativamente, no tan solo en su vida, sino que en su entorno familiar. Y con respecto a los menores de 15 años, claramente se puede observar que esta enfermedad se da más en las zonas ganaderas, en las zonas del sur. Sin embargo, en la región metropolitana se da un caso súper excepcional, por decir una manera, y la explicación que damos principalmente es que estos pacientes se vienen a atender a la región metropolitana, ya sea las cirugías se hacen en esta zona, en esta región, por ende son notificados, pero no quiere decir que la infección la hayan querido en la región metropolitana. Principalmente a través de la encuesta epidemiológica se puede deducir que estos pacientes o visitaron zonas del sur, o tienen familiares del sur, o recurren al sur, entonces lo más probable es que la infección haya sido en estas zonas. Con respecto a los números de casos notificados por región de procedencia, como ya les mencioné, es una enfermedad que se da principalmente en las zonas del sur, a excepción de Coquimbo, donde existe también la producción de caprinos. Entonces también ahí hay un aumento significativo de los casos en relación a las regiones del norte. Y como nos podemos dar cuenta, la región que más casos, o sea, más que casos, la que presenta una mayor tasa de incidencia, de 24 por 100.000 habitantes, Aysén. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la densidad poblacional de esta región, que es menor en relación al resto, y eso hace también que aumente un poco la tasa, pero sin duda, igual es de una de las regiones con mayor número de casos de hidatidosis. Y por último, en relación al tema de la localización de los casos, mencionar que casi el 60% de los casos se localiza en el hígado, que es lo que la literatura realmente dice, que entre el 60 y 70 se da en el hígado, 20-30 en el pulmón, lo cual es lo que nosotros también podemos visualizar en los casos de hidatidosis, que el 62% en el hígado, casi un 18% en el pulmón, un 0,3% en el hueso, que en esta localización es súper complejo, porque este tipo de pacientes son tratados como un perfil oncológico, debido a la dificultad que tiene, ya que esta enfermedad, a diferencia de otros órganos, es difícil de detectar, ya que el parásito empieza dentro de las trabéculas del hueso, por lo tanto no genera esta bolsa de quiste y no se visualiza como un quiste. Por lo tanto, en estos casos, uno de los tratamientos justamente tiene que ver con la amputación del segmento, y muchas veces es imposible poder cortar el excremento. Por lo tanto, estos pacientes son son tratados como pacientes oncológicos. También existe un 6,8% en relación a otros órganos o quistes múltiples. Por lo general, los quistes múltiples pueden ser debido a ruptura de quiste generando siembras hiatídicas, o también por la ingesta de más de un huevo, que esto puede generar quistes en diferentes partes. Y no es menor mencionar que un 13% de los casos son notificados sin especificar.
solamente especifican que es un equinococcus granuloso, pero no mencionan en qué localización está, y lo cual igual es un porcentaje muy alto. Por lo tanto, ahí también hay que reforzar el tema de la vigilancia, o sea, el tema del diagnóstico. Con respecto al plan nacional, en el componente de atención al paciente, que es el componente que nosotros vemos, justamente tiene como, perdón, este componente, como yo le decía, dentro de nuestro plan nacional, tiene como objetivo justamente eliminar y reducir la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Por ende, nuestro eje estratégico aquí en la atención del paciente está asociado justamente a mejorar el acceso a la atención de los casos de hiatidosis en la red asistencial. Por lo tanto, nuestro resultado esperado en este plan de acción es justamente fortalecer la accesibilidad al diagnóstico y a la atención del tratamiento farmacológico o quirúrgico de forma oportuna, garantizando los que son los controles y los seguimientos de los pacientes de acuerdo a las orientaciones técnicas que entrega el Ministerio de Salud. Y este plan de acción presenta 3 puntos importantes, que son las actividades que de aquí se despliegan un montón de otras actividades. Una tiene que ver justamente con mejorar y fortalecer la capacidad de la red asistencial y del personal de salud para la atención de estas personas en el diagnóstico. Otro tiene que ver con fortalecer la capacidad resolutiva de los diferentes niveles de atención para el tratamiento y el control de los pacientes infectados. Y el último punto, que también es importante, tiene que ver justamente con la capacitación y la sensibilización de los profesionales de la salud en relación al manejo clínico y el control de las personas con hiatidosis. Actualmente contamos, este año se solicitó a nivel país un referente de servicio de salud para poder justamente dar cumplimiento a este plan nacional con respecto al componente de atención del paciente. Y dentro de las metas y de lo que pedimos es justamente que los pacientes que son notificados puedan ser tratados en un tiempo determinado, que es lo que hemos visto actualmente, que si bien es cierto, sabemos el número de pacientes notificados, no contamos con la información de saber si estos pacientes realmente están siendo tratados, cuál es el tiempo oportuno de tratamiento. Como yo les mencionaba, estos pacientes pueden optar a un tratamiento farmacológico cuando el quiste es menor a 5 centímetros y ya posterior a mayor tamaño es por lo general la cirugía. Por lo tanto, muchas veces estos pacientes llegan, hemos tenido casos cuando el quiste se rompe, es cuando recién comienzan a tratarlo. Entonces, una de las formas para poder tener oportunidad en el tratamiento es justamente que los pacientes puedan ser, una vez notificados, puedan entrar al sistema, puedan ser tratados y posteriormente puedan tener sus controles, porque una enfermedad, a pesar de que son alrededor de 3 meses con antiparasitarios, estos después tienen que tener controles por lo menos al año, 3 controles al año, y luego durante 10 años un control anual. Entonces no es una enfermedad de que en momentos que se notifica se trata y el paciente se da de alta, una enfermedad que tiene una larga data de controles en el tiempo, porque hay que pensar que muchas veces esto, como ya les mencionaba, se puede dar que exista un solo quiste, pero hay muchos casos donde existen más de un quiste en un órgano, por lo tanto se tiene que hacer un monitoreo constante para ver si estos quistes aumentaron su tamaño, porque muchas veces incluso con tratamiento farmacológico no se pueden reducir del todo, por lo tanto hay que estar constantemente en monitoreo de estos pacientes. Otro, como ya mencionaba, es la capacidad resolutiva de los diferentes niveles de atención, y aquí dentro de las actividades que nosotros también hacemos, queremos justamente que
que los servicios de salud cuenten con un flujograma de atención de estos pacientes. Por lo general, actualmente estos pacientes son derivados a la atención secundaria, pero es importante el rol que cumple también la atención primaria en la detección oportuna de estos casos. Muchas veces en la anamnesis, cuando están haciendo la consulta, hablan de esta enfermedad, del quiste, de la etidosis, y es importante que ustedes pongan atención y preguntarles, ¿y ustedes lo atendieron? ¿Hay más familiares suyos con esta enfermedad? ¿Le hicieron el estudio de contacto? De esta manera poder justamente detectar oportunamente a los pacientes y derivarlo a la atención secundaria. Y otro también de los ejes importantes de este plan es la capacitación de los profesionales. Si no sabemos de la enfermedad, bien poco podemos pensar en ella al momento que llega un paciente con los casos, o ya sea con un historial o un nexo epidemiológico acerca de la enfermedad, pero si yo no conozco de la enfermedad, no estoy sensibilizado en ella, es muy difícil que yo piense en ella y lo pueda, por último, pueda pedir los exámenes, ya sea la radiografía de tórax, en la ecografía abdominal, para que el paciente pueda, por último, ante la sospecha, poder solicitarle los exámenes y derivarlos oportunamente. Aquí les dejo el link de la página de DIPRESE, donde están todos los documentos con la información de dietidosis, donde están las orientaciones técnicas, las circulares de vigilancia, información, tanto para la comunidad como para el personal de salud. Y por último, mencionar sobre la estrategia integrada. Esta enfermedad por sí sola, como yo les mencioné en algún momento, es difícil que se pueda eliminar si lo tratamos de manera segmentada. ¿A qué me refiero? Que solamente trato a los pacientes, pero no me doy el tiempo de preguntar, ¿y a usted se le notificó, le hicieron la encuesta de epidemiología para ver si existen más personas afectadas? Fueron los de zoonosis para poder hacer la investigación ambiental para ver si usted tiene en su vivienda o en su sector el ciclo de la enfermedad. Entonces, la única forma de que esta enfermedad se pueda eliminar es justamente poder trabajar de manera integrada todos los componentes de, de que de alguna u otra manera participan para prevenir el control de la hiatidosis. Por ejemplo, el tema de la vigilancia. Una vez que el paciente se notifica, estas personas van al domicilio y le realizan una encuesta justamente para ver si existen factores de riesgo para tener la enfermedad. Simultáneamente, también va el control de prevención de animal, donde realizan también una encuesta ambiental para ver si existen factores de riesgo, donde puede estar el ciclo, si es que tienen animales, la toma de muestra de heces, que luego después se van al ICP para ver si es que estos son positivos para Echinococcus, y así sucesivamente el diagnóstico que lo hace el ICP, tanto en humanos como animal, la atención del paciente, que es fundamental, que si yo no detecto a este paciente, se pueden seguir transmitiendo la enfermedad. Y el otro componente que es importante es justamente lo educativo. Si yo no cambio los hábitos, es muy difícil justamente que esta enfermedad pueda ser eliminada, considerando, como yo les mencioné, el ciclo de la entrega de vísceras a los perros. Entonces, es una educación que desde todos los componentes, al fin y al cabo, el educativo es como una estrategia transversal, donde todos los componentes que se involucran en esta enfermedad deben transmitir justamente los cambios conductuales para justamente poder eliminar la hiatidosis. Como uno de los componentes que yo les mencionaba era el tema de zoonosis, dentro de sus actividades justamente en relación a los humanos, ellos hacen una investigación ambiental del caso notificado, y está el tema de la Escuela de Gestores Comunitarios, que justamente personas que tienen un rol protagónico en su comunidad, se le habla acerca de la hiatidosis, de cómo se transmite la enfermedad, cómo la podemos prevenir a través de estas escuelas de gestores para que lo puedan masificar dentro de su comunidad.
Otra de las estrategias que se hace es con respecto a los hospederos intermediarios, que está como estrategia piloto justamente entregar la entrega de fosas sanitarias para la eliminación de vísceras, más que enterrarlas, sino es otro proceso, ya que el perro también al escarbar puede sacar las vísceras y comerse. Entonces aquí lo que tratan es justamente de tener esta eliminación de vísceras de manera correcta, segura, para que el perro no las pueda sacar. Y otra de las estrategias que hace desde el nivel del hospedero y definitivo, que son los perros, justamente el estudio de línea base y la entrega de antiparasitarios que se está realizando en atención primaria. Sin embargo, esto no todavía se hace en todos los centros de salud, sino que esta estrategia está justamente en las regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos, la Araucanía, y de las fosas sanitarias en el Maule y en O'Higgins, ¿ya? Para que no piensen que todos no vayan a pedir antiparasitarios en todos los lugares, porque recién se está haciendo, pero es una forma de trabajar integradamente desde el componente asistencial de atención primaria, la entrega de antiparasitarios para justamente poder prevenir esta enfermedad en los perros. Con respecto a lo que es la investigación ambiental, como yo mencionaba, una vez que el paciente se notifica un caso, la unidad de zoonosis va al lugar y se realiza esta encuesta epidemiológica ambiental. Hay lugares que se realizan en conjunto junto a EPI, se toman las muestras ambientales, que son las heces de caninas principalmente, en lugares donde hay perros, que por lo general en la zona sur, casi todas las personas que, que trabajan en la parte ganadera tienen animales, o sea, tienen perros principalmente. Entonces se toman estas muestras, se envían al ICP para ver si estas salen positivas o no. Se realiza de igual manera la desparasitación canina, y esto los profesionales van o le entregan los antiparasitarios o también hacen rondas de 3 ciclos para la entrega de estos parasitarios, se identifican a los caninos y, por supuesto, como yo les decía, la educación, la comunicación de riesgo se debe entregar en todos los componentes que participan justamente en la prevención de esta enfermedad, desde el médico, así como el personal de zoonosis, como el epidemiólogo que va a hacer la encuesta a, a la persona. Tiene que hablar sobre la educación, de cómo podemos prevenir justamente esta enfermedad, tener como por ejemplo tener las huertas cerradas, el lavado correcto de manos, no entregar las vísceras a los perros, una serie de medidas que eso ayuda justamente a evitar que el ciclo se continúe. Y como yo les mencionaba, que hacen lo que hace la vigilancia, el control, el estudio de base, seleccionan ciertas viviendas que presentan algún riesgo, que una matriz de riesgo, y en base a eso ellos seleccionan la vivienda, se realiza esta encuesta epidemiológica, se toman las muestras ambientales y se desparasitan los perros. Y aquí algunas fotitos con respecto a la escuela de gestores, que son un aliado para nosotros porque principalmente son gente que son creíbles en su comunidad, que son protagónicos, y muchas veces son los que están constantemente con la comunidad. Entonces la idea justamente es entregarles herramientas a estos líderes comunitarios para que puedan masificar la información acerca de la dietidosis. Y como última lámina, para que tengan en consideración de que el componente de salud, el componente de atención de paciente en relación a esta enfermedad está a cargo desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales a través del Departamento de División de Atención Primaria, también desde la División de Gestión de Redes Asistenciales, y quien realiza esta presentación desde la Subsecretaría de Salud Pública de la División de Control y Prevención de Enfermedades. Ahí igual le dejo mi correo por si tienen más consultas o dudas, y lo más probable es que desde ahora, desde el Servicio Salud, tengan más información sobre este tema, porque como les mencioné, es una estrategia
que se está impulsando desde hace muy poco tiempo esta enfermedad. Ahora contamos con referentes de los servicios de salud y con ellos justamente elaborar estas estrategias en base a esas actividades que hay que lograr, y lo más probable de que a ustedes en algún momento le pidan información o estrategias de cómo podemos ir avanzando tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y la derivación de estos pacientes de manera oportuna. Eso, no sé si hay consultas, dudas. Gracias, Carolina. Acá ya tengo algunas preguntas para ti. ¿A qué se asociaría que Argentina tiene menos tasa de muertes que en Chile, siendo que ellos tienen más casos? Yo creo que es lo que les mencionaba un poco, el tema de que el componente asistencial de nuestra parte está recién impulsándose. Argentina lleva muchos años en el tema de hiatidosis. De hecho, el tamizaje, ellos hacen tamizajes de hiatidosis a través de ecografías de campo. Entonces tienen una cultura ya sensibilizada acerca de, de esta enfermedad. Quizás el tema de los tratamientos al momento de notificación, el tratamiento es oportuno, información que nosotros hasta este momento todavía no recabamos, porque como les decía, es un programa que recién se está impulsando desde nuestra división. Empezamos el 2019, 2020 casi, con la nueva orientación, la actualización de la orientación técnica en el diagnóstico y en el manejo clínico, y ahora con los referentes de servicio de salud, lo que queremos justamente es crear una red de justamente para la derivación, los flujogramas, las referencias, las contrarreferencias. Quizás por ahí va el tema de que por qué Argentina tiene menos casos de muerte, justamente porque ellos tienen años en este tema. Otra pregunta. ¿Hay algún tipo de población con características determinadas en la que se recomienda el screening de hidratidosis? Y si es así, ¿de qué forma es el screening? Mira, principalmente esto está asociado a zonas rurales, donde en zonas de mayor ganadería. Eh, Ese es como principalmente nuestro grupo de riesgo. ¿Y cuál es el screening? Mira, actualmente se han realizado estudios de serología en diferentes partes. Se está haciendo una en, si no me equivoco, en Futaleufú, y el otro fue en Coquimbo. Y primero lo hicieron con serología. El tema es que la serología no es tan sensible, porque para que una serología te pueda salir positiva, el quiste tiene que haber tenido una ruptura para poder generar anticuerpos y así salir la serología positiva. Nuestra propuesta es a la larga poder hacer screening a través de ecografía abdominal, considerando que esa alternativa tiene una sensibilidad y una especificidad sobre el 90%, y como yo les mencionaba, principalmente la localización del quiste se da en el hígado. Por lo tanto, lo importante aquí, la estrategia sería realizar tamizaje a través de ecografía abdominal, que es lo que hace Argentina justamente. Gracias. Otra pregunta. Se señaló que luego del diagnóstico se debe seguir 3 veces al año y luego anual. ¿Hasta cuánto tiempo se sigue como tope o se va evaluando caso a caso? En la orientación técnica dice hasta los 10 años un control anual, pero sin embargo los pacientes se ven caso a caso, porque va a depender justamente eh, la localización del quiste, el tamaño del quiste, la cantidad de quistes que pueda tener el paciente, eso principalmente. Pero como dice la norma, perdón, la orientación técnica, si es un tratamiento farmacológico, se da por 3 meses y después viene un control al tercer, al sexto y al 12 y al año, y después un control anual por 10 años. Gracias. Em, Otra pregunta. Una vez que el médico general APS notifica un caso, ¿se activa automáticamente el tema de la encuesta a domicilio, seguimiento, etcétera? Sí, una vez que se notifica el paciente, como esto se notifica por Epivigila, existe el encargado de epidemiología de la Seremi, quien claramente no es inmediato porque es una notificación diaria, pero durante un tiempo determinado tienen que ir a hacer la encuesta epidemiológica para ver si es que
la familia o las personas que viven en el lugar tienen factores de riesgo, a veces estos van simultáneamente con los de zoonosis y aprovechan a hacer tanto la encuesta epidemiológica para las personas y la encuesta ambiental para ver si es que hay heces de perro, estás poder tomarla y ver si es que existe presencia positiva de Echinococcus granulosa. Pero claramente, se notifica, se va a EPI realiza la encuesta de los humanos, si hay personas que están sospechosas, estas por lo general se derivan a PS para que puedan solicitar los exámenes, que son la serología, la ecografía abdominal y la radiografía de tórax. Teniendo esos tres antecedentes, ven si el paciente más la clínica y el anexo epidemiológico para confirmar si hay otro caso de hiatidosis. Otra pregunta. ¿El control en qué consiste? ¿Debe ser hecho por APS o por especialista? Actualmente la orientación técnica se realiza en secundaria, en atención secundaria. Ok. Y la última pregunta para esta presentación. Hay otra pregunta, pero la vamos a dejar para que la pueda contestar la doctora que continúa con su exposición. ¿Los antiparasitarios habituales de uso preventivo en perros y gatos sirven para la eliminación del equinococo? Entiendo que es el praziquantel en que nada, sí, sirve. Es el parasitario que le entregan a los perros y a los gatos, el praziquantel. Ok. Es el que sirve. Y Ya, el Caro. de humano, el albendazol. Y el de Mu- uso humano. Muchas gracias. Vamos a cerrar la presentación del programa de datidosis. Vamos a